Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Como introducción a esta interesante lección, diremos que la educación incluye lo que se denomina las artes y las ciencias. Pero, ¿qué implica aprender o enseñar las artes y las ciencias desde una perspectiva bíblica? Dios nos ha creado dotados de una curiosidad innata. Desde nuestra infancia formulamos preguntas y lo seguimos haciendo a lo largo de toda la vida. Muchas de nuestras primeras preguntas se vuelven con los años más profundas y complejas. ¿Cómo se inició la vida? ¿Dónde se originaron los seres humanos? ¿Cómo se formó el universo? ¿Hay un ser o una fuerza detrás de la intrincada estructura de la naturaleza, desde la microscópica célula hasta las gigantescas galaxias del inconmensurable cosmos? A su manera, la religión, la filosofía, las ciencias, la literatura y las artes han procurado responder a estas intrigantes cuestiones. Durante siglos, la cultura occidental se desarrolló en el contexto de la cosmovisión cristiana. Debido a ello, las respuestas a estos interrogantes se basaban en las creencias de un Dios creador y sustentador de todo lo que existe en la naturaleza. La Biblia era considerada una revelación fidedigna de ese Dios y el fundamento de la fe, la moral y la esperanza humana. Los que colocaron los fundamentos de la ciencia moderna, Copérnico, Galileo, Kepler, Pascal, Boyle, Newton, Halley y otros, creían en esos conceptos expresados de esta manera por el apóstol Pablo, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1:20. Durante los últimos 200 años, sin embargo, nuestra cultura y en particular la comunidad científica se ha ido alejando de la cosmovisión bíblico-cristiana, asumiendo una postura naturalista que niega el papel de cualquier agente sobrenatural en el diseño, el origen y el funcionamiento del cosmos. Por tanto, dos filosofías compiten en el mundo contemporáneo de las ideas y de la educación: el creacionismo y el evolucionismo. Antes de entrar de lleno a estas dos filosofías, vamos a preguntarnos e intentar responder esta pregunta: ¿qué es la ciencia? Los principales conceptos que definen a la ciencia son: primero, conocimiento organizado; segundo, conocimiento verificable; tercero, hechos acerca de la naturaleza; cuarto, explicaciones de la naturaleza; quinto, un sistema de pensamiento basado en principios científicos;
Sexto, una metodología para descubrir la verdad acerca de la naturaleza. Y séptimo, una filosofía naturalista que excluye lo sobrenatural. Desde la introducción de la filosofía del naturalismo, la ciencia ha progresado espectacularmente a un ritmo siempre creciente. Y de ahí se explica su enorme popularidad y confiabilidad. El pensamiento científico mundano depende de varios conceptos. Primero, la naturaleza no está controlada por los caprichos de espíritus sobrenaturales o la operación de la magia. Antes bien, opera a través de la acción de leyes naturales. Segundo, los seres vivos y los fenómenos físicos son mecanismos que podemos estudiar y entender a través de la experimentación. Tercero, ni los organismos vivos ni el universo físico es estático. Han surgido nuevas especies de animales o plantas y las estructuras geológicas han cambiado. Pero muchos científicos modernos han agregado un cuarto concepto. Ningún poder superior ha intervenido jamás en el funcionamiento del universo. Este concepto introduce la filosofía del naturalismo, o sea, explicar la naturaleza sin Dios. Sin embargo, a pesar de los antibióticos, la ingeniería genética, las bombas nucleares, la ciencia no es todopoderosa. Ni por lejos ha llegado a ser la solución de nuestros problemas. Una de las limitaciones más obvias de la ciencia, especialmente de la ciencia naturalista o mecanicista, es que deja muchas cosas sin explicar, como qué es la realidad, la moralidad, el bien y el mal, la libertad de elección, la conciencia, la lealtad o el amor abnegado. Por otro lado, se puede preguntar, ¿la ciencia es moral? O sea, ¿es buena o mala? Ciertamente es difícil conciliar el darwinismo con su reino de dientes y garras, con la competencia y la destrucción resultante de los menos aptos, con una sociedad moralmente responsable y preocupada por la equidad, por los débiles y por los pobres. La visión parcial de la realidad que nos da la ciencia es también evidente cuando consideramos preguntas acerca de las causas finales. La ciencia nos dice mucho acerca de cómo son las cosas, pero prácticamente nada de por qué son así. Si le pides a la ciencia que haga una bomba atómica, te dirá cómo hacerla. Pero si le preguntas si realmente debes hacer una, permanecerá en silencio. En la agria controversia entre el creacionismo y el evolucionismo, algunos científicos individuales afirman que la teoría general de la evolución es un hecho tan cierto como lo es la gravedad.
La gravedad es fácilmente demostrable. La evolución no lo es. La ciencia histórica, o sea, aquella que tiene que ver con conceptos acerca del pasado, hechos singulares, con muchos aspectos de la geología, la biología y la paleontología, presentan más incertidumbre porque tratan con muchos factores complejos e interrelacionados. Ejemplos de estas controversias de la ciencia histórica incluyen la edad de la Tierra, la extinción en masa de la vida sobre la Tierra y las edades del hielo. Además, los científicos han demostrado emocionalismo en las controversias con los creacionistas. Muchos de ellos pasan de la objetividad a la injuria. La superabundancia del ridículo, el desprecio y la condescendencia hacia el creacionismo nos hace pensar que este es un enemigo más sustancial de lo que ellos creen y dicen. La ciencia no constituye una actividad empíricamente autónoma y objetiva, sino una empresa colectiva influida por factores históricos y sociales. Las investigaciones se basan en general en modelos o paradigmas generalmente aceptados. Pero esto no quiere decir que estas creencias aceptadas por la gran mayoría de la población sean siempre ciertas o verdaderas. Con el tiempo y con más evidencias acumuladas que no encajan dentro de estos modelos o paradigmas, ocurre un cambio de paradigma o consenso. Un ejemplo de cambio de paradigma sucedió en el siglo XVI cuando la concepción geocéntrica del universo, es decir, que la Tierra era el centro del sistema solar y aún del universo, ya planteada anteriormente por Aristóteles, fue reemplazada por el modelo heliocéntrico del sistema solar, es decir, que el Sol era el centro del sistema solar alrededor del cual giraban los planetas de este sistema y que fue propuesto por Copérnico. Otro cambio de paradigma significativo sucedió en el año 1960, cuando el peso de la evidencia confirmó las ideas que Wegener había planteado acerca del movimiento de los continentes o deriva continental, y es el paradigma dentro del cual hoy operan ciencias como la geología, la geofísica, la oceanografía y la paleontología. Actualmente se debate si el aumento de la temperatura en nuestro planeta, o sea, el calentamiento global tan conocido, se debe a ciclos climáticos naturales que dependerían de los ciclos solares o si se debe a la actividad humana. Todos los seres humanos, incluyendo los científicos, elaboran una cosmovisión con la cual comprenden, interpretan y explican la realidad. Nuestra cosmovisión personal actúa
actúa como un mapa mental que nos orienta en nuestras decisiones y acciones. Nadie necesita tener un título en filosofía para poseer una cosmovisión. La cosmovisión individual se va formando durante la adolescencia y madura a comienzos de la vida adulta. Es el resultado de múltiples influencias, como la familia, los estudios, la religión, los medios de comunicación y la cultura circundante. En un nivel básico, toda cosmovisión responde a 4 preguntas. Primera, ¿quién soy? O sea, el origen, la naturaleza y el propósito de los seres humanos. Segunda, ¿dónde estoy? O sea, la naturaleza y la extensión de la realidad que me rodea. Tercera, ¿qué anda mal? O sea, ¿cuál es la causa de la injusticia, del sufrimiento y de la muerte? Y cuarta, ¿cuál es la solución? O sea, la manera de vencer estos obstáculos y lograr satisfacción y bienestar en esta vida. Las cosmovisiones principales actualmente pueden resumirse así. Primero, el teísmo, que afirma la existencia de un Dios personal, creador y soberano del universo. Este ser supremo es diferente de su creación, pero actúa en su funcionamiento. Segunda es la cosmovisión del panteísmo, que identifica a una deidad impersonal con las fuerzas y las operaciones de la naturaleza. Todo lo que existe está impregnado de esa deidad, forma parte de lo divino. Y tercera, el naturalismo, que sostiene que la realidad consiste en el universo material, o sea, el que podemos tocar, ver, palpar, medir, pesar, y que opera según leyes naturales y nada más. Si bien la ciencia moderna surgió en el mundo occidental durante los siglos XV al XVII en el contexto de una cultura teísta que era mayormente cristiana, que creía en el Dios creador, que había establecido las leyes universales del mundo natural, las cuales podrían descubrirse y aplicarse para beneficio de la humanidad. Durante los últimos 150 años, la comunidad científica cristiana, asumiendo una cosmovisión naturalista, se alejó de esas raíces bíblicas y descartó toda interpretación sobrenatural o significado trascendente. Dentro de este marco de referencia es donde se enseñan las ciencias, se realizan las investigaciones científicas y se rechazan o aceptan los artículos en las revistas científicas. Este naturalismo o humanismo secular cree que la realidad fundamental es la materia y la energía, que el universo es eterno o bien tuvo un inicio que comenzó como resultado de una explosión cósmica o Big Bang, y la vida surgió de la materia como resultado del azar y las leyes naturales. Para esta cosmovisión,
La manera de conocer la verdad es mediante la razón y la intuición humana, usando el método científico. El principal problema humano para esta cosmovisión son las malas leyes, los gobiernos incompetentes o corrompidos, la falta de educación y cooperación de la gente, o bien una misteriosa falla moral de la naturaleza humana. La solución al principal problema humano sería, para esta cosmovisión, la educación, la ciencia, el progreso tecnológico, las leyes justas, la cooperación humana, etc. Y la muerte es el fin último y el destino final de la existencia humana es la nada y el olvido. Tercer punto. ¿Qué es la teoría de la creación o creacionismo? En primer lugar, se trata de una teoría que supone la actividad de un agente sobrenatural en la creación que utilizó procedimientos que están más allá de nuestra experiencia, es decir, no los hemos visto ni lo hemos experimentado. Se la conoce como creación reciente ocurrida en 6 días. La creación fue un proceso sobrenatural de tal manera que no se pueden descubrir los procedimientos empleados por la investigación empírica, sino que deben ser conocidos mediante la revelación de manera sobrenatural o bien permanecer desconocidos. En segundo lugar, la creación comienza con Dios, que existía antes del comienzo del universo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 91. Hay un marcado contraste entre el Dios eterno y el universo físico, temporal, creado por él. Tercer punto, según el relato bíblico, Génesis 1:3, la creación fue realizada por orden o comando verbal. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta afirmación es una parte integral del creacionismo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Salmo 33, 6 y 9. Pero la creación por la palabra no es el único método que emplea Dios al crear. Adán fue creado por acción física. Formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7, o en forma combinada, la palabra más actividad física. En cuarto lugar, los acontecimientos de la creación, tales como las relata Génesis 1, sucedieron en una serie de 6 días consecutivos, seguidos de un séptimo día de reposo, el sábado, que Dios mismo instituyó. Cada uno de los 6 días de la creación
consisten en una tarde y una mañana, o sea, son días regulares de 24 horas y no períodos indefinidos de tiempo. Eso lo podemos ver en Éxodo 20, 8 al 11 y 31, 17. La historicidad de los días de la creación es una parte integral de la teoría de la creación reciente en 6 días consecutivos. En quinto lugar, los seres humanos tuvieron un lugar especial en el relato de la creación y a lo largo de toda la Biblia. Fueron creados Adán y Eva a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 y 27. En realidad fueron la corona de la creación. Ninguna otra criatura es descrita como creada de esta manera. Adán y Eva fueron creados individualmente, a diferencia de todos los otros seres vivos, y después unidos en matrimonio, lo que nos recuerda la individualidad y la unidad de la Trinidad. Fue una creación del todo especial. En sexto lugar, la creación original era buena, según lo confirma el relato de Génesis 1:31, donde la evaluación de Dios mismo de su obra creadora fue que todo era bueno en gran manera. El mal no estaba presente en este mundo recién creado. El mal fue un intruso que no entró en el mundo hasta que Adán y Eva dudaron de Dios y le desobedecieron. Génesis capítulo 3. Con este acto de rebelión, el mal entró en el mundo y dio como resultado la muerte. El pecado trajo una maldición sobre la tierra, Génesis 3:17, sobre las plantas, Génesis 3:18, y sobre los animales, Génesis 3:14, que será quitada finalmente. Pero aunque el mundo original estaba sin defecto, no era necesariamente completo en todos sus aspectos. Todavía existía la oportunidad del crecimiento y del desarrollo del futuro. Génesis 1:28 y Génesis 2:15. En séptimo lugar, el relato de la creación describe una diversidad de vida creada, plantas con semilla y árboles frutales, criaturas acuáticas en multitud y aves, animales terrestres, ganado, los que se arrastran y las bestias de la tierra. O sea, indica diversidad desde el principio. A todos los organismos creados les fue dada la capacidad de reproducirse según su especie. Pero esto no indica que hubiera fijismo de las especies, es decir, que los animales cambiarían con el tiempo sin salir de su especie. De hecho, Génesis 3, 14 al 19 y Génesis 6, 5 al 12 indican claramente que han ocurrido cambios en plantas y animales. Octavo, una creación reciente de toda vida en la tierra. Es importante recordar que la Biblia no menciona la fecha en que tuvo lugar la creación. La estimación más conocida para la fecha de la creación es de 6.000 años, o sea, la tierra fue creada hace 6.000
años. Esto es tomando en cuenta el texto masorético del Antiguo Testamento y de 7.500 años si se tiene en cuenta la versión griega de los 70 del Antiguo Testamento. ¿Cómo se fijan estos periodos de tiempo? Basándose en las genealogías, pero debido a la presencia de hiatos, es decir, saltos que se producen en las genealogías en donde se omiten a varios descendientes y ciertas incertidumbres textuales, muchos creacionistas prefieren decir que la creación ocurrió probablemente hace menos de 10.000 años, o sea, se da un número redondo. Pero es muchísimo más corta que la cosmovisión naturalista que habla de miles de millones de años. Bien, ahora vamos a ver en noveno lugar que según Isaías 44, 24 y Juan 1, 1 al 3, Dios creó todo lo que existe, todo el universo. Sin embargo, el libro de Job hace alusión a que Dios pudo haber creado otros mundos antes de haber formado la tierra. Por eso no debemos suponer que el universo entero fue formado durante el periodo de 6 días de la creación. Job 38, 6 y 7, Job 1:6 y Job 2:1 sugieren que los hijos de Dios, como los llama, existían ya cuando Dios formó este mundo. La Biblia no indica si el universo fue creado antes o al comienzo de los 6 días de la creación. Sin embargo, la posibilidad de que el universo y los ángeles fueran creados previamente introduce algunas implicaciones interesantes. Primero, proporciona una explicación para el origen de Satanás y su subsecuente caída antes de la rebelión de Adán y Eva. Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10, 18. Segundo, un universo previamente creado permite explicar la ausencia de cualquier indicación de la creación del agua durante los 6 días de la creación. La descripción de la creación comienza con un planeta oscuro cubierto de agua y deshabitado. O sea, el agua ya estaba antes de que se iniciaran los 6 días de la creación. Génesis 1:2 y 2 de Pedro 3 al 5. Esto permite suponer que el planeta había sido creado anteriormente y que Dios escogió un momento determinado para acondicionarlo para que fuera habitable para los seres humanos que iba a crear. En décimo lugar, diremos que en Génesis 6 al 9 se describe una catástrofe global, un diluvio o inundación global que está presente en otras partes de la Biblia, como ser Isaías 54:9, Hebreos 11:7, Primera de Pedro 3:20, Segunda de Pedro 3:5 y 6, Mateo 24:37 al 39. Aunque el diluvio no forma parte del relato de la creación, se relaciona con la secuencia en que se encuentran los fósiles, la cual se emplea como argumento en contra del creacionismo en 6 días. El diluvio ofrece una conexión explicativa entre la semana de la creación y la columna geológica. La idea de un diluvio global encaja
correctamente en este punto. En resumen, la teoría de la creación se basa, primero, en la lectura directa de la Biblia. Segundo, en el relato verídico de la creación y de la acción de Dios en la creación de la tierra y sus habitantes. La Biblia es un documento históricamente confiable, inspirado divinamente y escrito en lenguaje común. O sea, no es un libro de texto científico con descripciones detalladas de los mecanismos físicos usados en la creación. Pero puesto que esta fue el resultado de un proceso sobrenatural, sería inadecuado tratar de probar la veracidad del relato del Génesis empleando una metodología científica de tipo naturalista. O sea, este sería el ABC del creacionismo. Nadie que se considera cristiano y que cree en la Biblia puede ignorar esta cosmovisión creacionista y debe conocer todos y cada uno de estos puntos. Bien, si bien es cierto, no se puede aplicar la metodología científica para probar que Dios ha creado el mundo en 6 días consecutivos hace menos de 10.000 años, sí existen evidencias de la existencia de un creador. La mayoría de las personas estaría de acuerdo con que hay una causa de la existencia de los seres humanos y de todo lo que nos rodea. Sin embargo, desde la antigüedad ha habido quienes creían que todo lo existente es el resultado de la casualidad y de las propiedades intrínsecas de la materia, como era el caso de los epicúreos griegos. La otra conclusión es que el mundo parece ser un producto de diseño intencional o consciente. Por lo tanto, requiere de un diseñador o creador para explicar su existencia. Porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas de modo que no tienen excusa. Veamos algunas evidencias de diseño en la naturaleza. En primer lugar, lo más importante que salta a la vista es el fenómeno de la interdependencia. Se observa en toda la naturaleza, en los diversos organismos que se apoyan unos con otros para beneficiar a la totalidad de un enorme y complejo sistema integrado. Los organismos vivos están constituidos por materiales adecuados, en este caso el carbono, que es la base de la vida. El universo, para ser precisamente del tipo adecuado de universo para sostener la vida. Nuestra Vía Láctea es exactamente el tipo apropiado de galaxia para que exista en ella un planeta con vida. Nuestro sistema solar está justo en la ubicación correcta dentro de la Vía Láctea y nuestra Tierra posee las características precisamente favorables para la vida y orbita alrededor de nuestro precisamente adecuado Sol
de manera que todo el sistema coopera para la existencia de una enorme diversidad de organismos vivos. La gravedad tiene la fuerza adecuada para retener la atmósfera sobre la Tierra, sin la cual sería imposible la vida, y también para que la temperatura sea la adecuada. Si la atmósfera fuera más grande, viviríamos muertos de frío. Si fuera mucho más pequeña, nos quemarían los rayos del sol. El agua, tan única y esencial, es abundante en la Tierra. Es el planeta azul. La luna, que no está en los cielos tan solo como un adorno, tiene una influencia muy importante sobre la Tierra, sobre todo las corrientes marinas que renuevan las aguas. Es muy importante sobre la Tierra. El eje inclinado de la Tierra. Las corrientes marinas que ya hemos dicho antes, que también tienen el papel de actuar sobre el clima, llevan la temperatura de las aguas de la zona del Ecuador hacia las zonas más gélidas para que así el calor sea moderado y bien distribuido alrededor del planeta. Todo interactúa de una manera elegante y maravillosa para que la vida pueda existir en la Tierra. Por otro lado, la casualidad parece ser una razón muy poco convincente para explicar la enorme complejidad del universo. El atribuir el origen del universo a una lotería puede ser equivalente a sacar un 6 sin hacer rodar un dado. La vida no funciona por el azar. Contrariamente, funciona regida por leyes bien adecuadas a su existencia y mantenimiento. La vida está basada en las llamadas las macromoléculas biológicas, como son las proteínas y el ADN, compuestas por subunidades que se unen en reacciones llamadas de condensación. Es decir, que para unirse estas subunidades debe haber eliminación de moléculas de agua. Pero si la vida surgió en el agua o el lago primordial que se llama en la teoría evolucionista, estas reacciones de condensación no ocurren espontáneamente en el agua. Por el contrario, la radiación, los radicales libres y otros elementos se combinan con el agua para dividir las moléculas biológicas, haciendo imposible la vida. La única manera en que la vida puede existir es obteniendo energía de manera constante proveniente del Sol mediante un magnífico conjunto de mecanismos biológicos llamados fotosíntesis. La vida utiliza esta energía para rehacer constantemente sus componentes, si no, la vida no existe. A medida que los organismos aumentan en complejidad, aparecen niveles adicionales de interdependencia entre las células, los tejidos, los órganos y los organismos mismos. Todos estos sistemas se explican como resultado del diseño inteligente.
El evolucionismo trata de explicarlos por la acción de la selección natural junto con mutaciones al azar del ADN. Un ser humano normal es en realidad un sistema ecológico que contiene más células de otros organismos que células humanas. ¿Por qué? Porque en el intestino del ser humano hay lo que se llama flora bacteriana, es decir, hay un montón de bacterias unicelulares que son absolutamente importantes para nuestra vida porque de esa flora intestinal depende el funcionamiento intestinal y la absorción de los alimentos. La vida misma parece diseñada para ser interdependiente, desde los átomos hasta sus niveles más complejos. Los que no aceptan las evidencias del diseño argumentan sobre la imperfección y el mal que se observa en la naturaleza. La creencia en un creador y la existencia del mal plantean profundas cuestiones. Si Dios creó todo lo que vemos, ¿cómo puede ser un creador bueno cuando el mal abunda en la naturaleza y sus ciclos parecen depender del sufrimiento y la muerte? Darwin argumentó que la muerte y la lucha por la supervivencia son los yunques sobre los que se forman los organismos mejores. Este razonamiento parece haber sido un elemento central en la ideología nazi. Hitler mismo escribió: en la limitación de este espacio vital nace el impulso hacia la lucha por la supervivencia, y esta, por su parte, contiene la condición previa para la evolución. Pero todo lo que esta confusión, digamos así, plantea, se entiende y Dios queda vindicado cuando la Biblia nos explica que hubo una rebelión de los seres humanos y una caída, una rebelión más propiamente hablando de Adán y de Eva, que eran los gobernantes de la tierra, y una caída en el pecado, que la naturaleza que observamos hoy no es la misma que salió perfecta de la mano del Creador, sino que es un pálido y deformado vestigio de lo que una vez fue. Si no fuera por la abnegada decisión del Creador de someterse a las tristes realidades de este mundo caído, sufriendo la muerte para redimirnos, no tendríamos esperanza. Con todo, incluso en la creación caída, hay tanta belleza y tanto maravilloso diseño que aún así atestigua de la existencia de un diseñador inteligente y amoroso. Veamos ahora, ¿es científica la teoría de la evolución? Una pregunta muy candente. La ciencia es un proceso de búsqueda de respuestas. Una teoría puede ser denominada científica si puede ser estudiada empleando el método científico. Ahora, ¿qué es el método científico? Puede ser descrito con la siguiente secuencia de eventos. Primero, un científico concibe una idea llamada hipótesis. Segundo, idea además una serie de observaciones y de experimentos para poner
en prueba esa hipótesis, si es que es verdadera o no. Tercero, se realizan las observaciones, la recolección de datos, los experimentos y sus resultados, y todo esto puede indicar si la hipótesis es verdadera o falsa, o bien si es confusa, caso en el que se tendrán que diseñar otras observaciones o experimentos para probar nuevamente la hipótesis. De todos modos, la ciencia nunca proveerá aprobación o desaprobación absoluta a ninguna hipótesis, porque siempre será posible que en el futuro aparezcan nuevas evidencias que cambien la respuesta. Por otro lado, hay algunas ideas para las que el estudio científico no puede ofrecernos respuesta debido a su naturaleza. Por ejemplo, cuando Jesús vivió en la tierra, ¿realmente realizó milagros? La vida de Jesús en la tierra ocurrió hace mucho tiempo y no estábamos presentes allí para observar sus acciones. La ciencia no puede estudiar muchos aspectos de la realidad. Veamos ahora acerca de la teoría de la evolución, si es o no es científica. La teoría de la evolución habla de una evolución biológica que es el cambio a través del tiempo. Los animales y las plantas cambian cuando su sistema genético les permite adaptarse a condiciones ambientales diferentes. Este cambio ocurre en grupos de organismos con el paso del tiempo. Un ejemplo sencillo es el de unos pájaros llamados pinzones que habitan las islas Galápagos. Debido al cambio de clima de estas islas, durante un periodo de varios años, cambió también el abastecimiento de alimentos para los pinzones. Entonces, las aves cambiaron el pico, o sea, cambiaron la forma del pico para poder acceder a los alimentos. Las aves cuyo pico no era el adecuado para aprovechar estas nuevas fuentes de alimentación tuvieron menos posibilidades de sobrevivir y el tamaño promedio de los picos cambió para acomodarse al tipo de alimento disponible. Tiempo después el clima cambió de nuevo y el pico de los pinzones volvió a ser el que tenían antes que el clima cambiara. Este es un ejemplo de la llamada microevolución, o sea, el cambio que ocurre dentro de una especie que generalmente sucede a través de mutaciones de los genes, cambios en los genes del ADN y selección natural, o sea, que sobreviven las especies o los grupos de animales que están mejor adaptados para sobrevivir. Otro ejemplo es la resistencia que desarrollan algunas bacterias nocivas que producen enfermedades a ciertos antibióticos muy usados, por lo cual esas bacterias sobreviven a esos tratamientos y se vuelven más peligrosas. La microevolución, escuchemos bien esto, no genera ninguna clase nueva de organismo, solo permite que las especies de animales o plantas se adapten a las condiciones ambientales cambiantes. Pero la teoría de la evolución incluye otro concepto que es muy diferente. Sería la macroevolución, que es el cambio progresivo de todas las formas de vida
a lo largo de extensos periodos de tiempo, miles de millones de años, desde un ancestro común. O sea, los sapos, los gorriones, los gusanos, las coles, las palmeras, las langostas y hasta los científicos mismos son todos el resultado de la evolución a partir de un ancestro unicelular común. La microevolución puede estudiarse por métodos científicos, pero la descendencia de un ancestro común utiliza más que pruebas científicas suposiciones para interpretar las evidencias, porque la descendencia de diferentes animales desde un ancestro común no puede ser observado por los científicos porque habría sucedido en un muy remoto pasado. La suposición más importante que generalmente se sacan estas suposiciones de los fósiles o de los hallazgos de los estratos geológicos, la suposición más importante que es generalmente aceptada por los científicos afirma que nunca ha habido ningún milagro ni actos sobrenaturales en toda la historia. Por tanto, todo lo que sucede puede ser explicado por las leyes de la naturaleza que han sido descubiertas. Esta es la cosmovisión del naturalismo. Por ello, las únicas interpretaciones de los datos experimentales que serán aceptadas son las que parten de la premisa que todos los organismos descienden de un ancestro común a través de la evolución. A veces el término científico es utilizado como sinónimo de verdadero, o sea, leemos científico, entendemos verdadero. No es así necesariamente. Puede ser evaluada la suposición del naturalismo por los métodos de la ciencia. Si pudiera serlo, ya no sería una suposición, una teoría. La suposición de que no hubo ningún acto sobrenatural en el origen de los organismos en el pasado no puede ser evaluada por medio de observaciones ni experimentos científicos, porque nadie estuvo allí para verlo. Por esta razón, tal suposición es una elección filosófica arbitraria, no una elección que se basa en la ciencia. Hay muchas evidencias o datos que son difíciles de conciliar con la teoría de millones de años de la evolución. No fuimos testigos presenciales ni tenemos todas las evidencias. Por lo tanto, la ciencia no tiene respuestas definidas sobre los orígenes y es más sabio pedirle a Dios que nos ayude a encontrar las respuestas a ese tipo de preguntas. Entonces, ¿es científica la teoría de la evolución? Sí, es científica en el sentido de que se puede estudiar por los métodos de la ciencia. ¿Quiere decir que es verdadera? ¿Que es un hecho demostrado?
Muchos libros escritos por científicos que se usan en la escuela primaria y la secundaria aseveran firmemente que la evolución es un hecho tan cierto como la gravedad. Pero decir esto es no entender el alcance y los límites del método científico. La ciencia no es absoluta y además es perfectible, es decir, lo que se afirmó que era cierto y verdadero en el pasado, actualmente es considerado un error craso. La ciencia no es absoluta y es perfectible como todo producto humano. Conclusión. Después de todas estas quizá aburridas disertaciones científicas o pseudocientíficas, vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo abordaremos como cristianos la enseñanza de las artes y la ciencia desde una perspectiva bíblica? El caso difiere si los alumnos o los miembros concurren a una institución educativa cristiana o si van a una institución secular, ya sea primaria, secundaria, universitaria. En el primer caso, la educación cristiana, tenemos que la ciencia debe ser abordada como el estudio del segundo libro de Dios, que es la naturaleza. Teóricamente, la palabra de Dios, que es la revelación escrita, no debiera diferir de la naturaleza, que también salió de las manos de Dios. Por tanto, se debiera tener muy en claro la cosmovisión cristiana de una creación sobrenatural en 6 días de 24 horas reciente, es decir, hace menos de 10.000 años. Se debe enseñar minuciosamente el relato del Génesis con la existencia de un creador y sustentador de todo el universo. La creación de la humanidad como una creación especial a semejanza de Dios, la entrada del pecado y sus consecuencias, el plan de redención y las tremendas consecuencias del diluvio para explicar la columna geológica. Es muy importante enseñar el creacionismo con responsabilidad, dedicación y absoluta veracidad. El que estudia más profundamente los misterios de la naturaleza comprenderá más plenamente su propia ignorancia y debilidad. Comprenderá que hay profundidades y alturas que no puede alcanzar, secretos que no puede penetrar, vastos campos de verdad que están inexplorados delante de él. Esto lo dice La Educación, página 121. ¿Se debe enseñar la teoría de la evolución en una institución educativa cristiana? Definitivamente sí, porque cuando se enfrenten en el mundo con estas afirmaciones no sabrán cómo defenderse. Se debe enseñar que la teoría evolucionista es tan solo una teoría, no verdad absoluta, comprobada, y tratar de estudiar detalladamente sus falencias. En el caso de un niño o joven que no asiste a instituciones educativas religiosas, es todavía más importante brindarles información veraz y profunda acerca del creacionismo, el evolucionismo, el diseño inteligente y responder sus preguntas, porque en sus escuelas seculares las teorías naturalistas son presentadas como verdad absoluta, lo cual es una crasa mentira. La Iglesia
con todas sus instituciones, llámese escuelas sabáticas, sociedad de jóvenes, centros universitarios, club de conquistadores, las mismas escuelas adventistas, deben asumir esta responsabilidad, porque muchas veces se deja a los jóvenes abandonados a su suerte, estudiando carreras universitarias donde se les mete a toda presión en su mente el concepto del evolucionismo. Y estos niños y jóvenes no saben qué hacer con esta confusión de creencias y muchos de ellos se apartan de la iglesia. En cuanto a la educación artística, podemos decir que el vasto universo de las artes también debe ser abordado desde una cosmovisión cristiana. El gran artista divino ha mostrado en la naturaleza una belleza tan maravillosa que ella debiera ser la principal fuente de estudio y además de todo tipo de arte que el hombre pueda producir. Nuestro Creador es amante de todo lo bello y el estudio de las artes debe acercarnos al carácter y al corazón de Dios. Sin embargo, no olvidemos que tenemos un enemigo implacable que nos sigue los pasos y que todo lo distorsiona y lo explota para, digamos así, su ganancia. La belleza y el arte en sus variadas formas pueden ser usadas contra nosotros. Es necesario comprender que no todo lo bello es necesariamente bueno o santo. Quizá no le demos importancia a las artes, pero al reflexionar cómo éstas afectan al pensamiento y a la moralidad de una nación, su importancia resultará evidente. La música, la poesía y el canto encuentran alturas sublimes en la Biblia. La melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo, acciones de gracia y voz de melodía. David, en medio de las vicisitudes de su vida borrascosa, mantenía comunión con el cielo por medio del canto, y en su vida terrenal Jesús hizo frente a la tentación con un canto. Si las aptitudes artísticas, cualesquiera sean, son dedicadas a la gloria de Dios, serán bendecidas y de muchísimo bien para sus poseedores y para todos aquellos que sean alcanzados por ese don. Cuando en el Sinaí se le encomendó a Israel edificar el santuario del desierto, Moisés sintió este cometido como una gran responsabilidad. Un pueblo que escapaba de la esclavitud debía erigir en el desierto un edificio de extraordinario esplendor que requería para su construcción el material más costoso y la mayor habilidad artística. Parecía una empresa estupenda, grandiosa, pero a Moisés se le hacía tremendamente difícil comprender cómo la podría llevar adelante con los medios que él tenía. Pero aquel que había dado el plano del edificio se comprometió a cooperar con los constructores. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Mira, que yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur,
de la tribu de Judá y lo he llenado del Espíritu de Dios en cuanto a sabiduría e inteligencia y ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Éxodo 31, 1 al 5. ¿Qué escuela industrial y artística era aquella del desierto que tenía por maestro a Cristo y a sus ángeles? La educación artística y científica puede ser, y lo es, un desafío difícil para nosotros como iglesia y para los educadores cristianos. Sin embargo, si lo aceptamos de corazón, Dios se comprometerá para ayudarnos a llevar adelante este difícil cometido. Este es mi deseo y mi oración. Amén.